Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Lo quiero invitar a que ore conmigo. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, como veíamos en la reunión de la mañana, te necesitamos hoy, igual que ayer, igual que mañana. Señor, si te hemos fallado, te pedimos perdón. Gracias por poner tu mirada, como dice, Señor, tu palabra, desde el vientre de mi madre, Señor. Tú ya habías puesto tu mirada en nosotros, ya nos habías formado, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias. Pudiste escoger a otro y hoy me tienes aquí. Pudiste, Señor, haber puesto tu mirada en otro, tal vez que hubiera cometido menos errores, pero tú pusiste tu mirada en mí. Y hoy vengo a este lugar a adorarte. Hoy vengo a este lugar porque te necesito. Hoy vengo a este lugar porque necesito un encuentro contigo transformador, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mi hermano, lo invito a que tome asiento. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vieran qué lindo estuvo el culto de la mañana. Espero que hoy esté igual o mejor, si el Señor lo permite. Darle la bienvenida a la gente que nos acompaña desde casa. Es una bendición tenerlos conectados. Como hemos venido conversando, y ya voy a entrar de una vez en materia, estamos en una serie que se llama Comunidad de Fe. Comunidad de Fe. Y la semana pasada estuvimos hablando de la necesidad que debemos de tener los creyentes para congregarnos. Debemos tener una costumbre de congregarnos. Y congregarnos, si usted no pudo estar en la enseñanza, lo quiero invitar a que la busque en internet. Congregarnos no es algo que se practica desde casa, es algo en lo que usted sale de su casa física y viene a la casa del Señor en medio de sus hermanos, unos encima de otros. Nos amamos, nos venimos, nos reunimos porque estamos agradecidos, porque queremos adorarle a Él, porque queremos buscarlo a Él, porque queremos estar en medio de la reunión del cuerpo de Cristo, de los santos. Y parte de lo que hablábamos la semana anterior, que dice que Pablo me vas a arreglar ahí, parte de lo que hablábamos la semana anterior era, y no quiero tocar todo de verdad, porque hoy vamos a hacer una continuación de lo que vimos la semana anterior. Gracias, César. De esa continuación queremos entrarle al tema, pero quiero retomar y recordar algunas cosas que vimos la semana pasada. Una de las cosas importantes fue que vimos que congregarse es más allá que una práctica, es un mandato. Y como mandato, piedad y con la responsabilidad de lo que el mandato implica. Yo no puedo darme el lujo de tomarme el congregarme como algo a la ligera o como una práctica el no congregarme. Yo tengo que congregarme porque entiendo que esa es la voluntad de Dios, porque entiendo que ahí crezco en sujeción, porque entiendo que ahí crezco en el amor de Dios. Pablo, más bien bájame si puedes, porfa, porque yo creo
porque tenemos que crecer en el compromiso, tenemos que crecer en el amor entre hermanos, tenemos que crecer, y parte de ese crecimiento se hace en el cuerpo de Cristo y solo en el cuerpo de Cristo. Entonces es en la comunidad, en la iglesia local, donde encuentro propósito y responsabilidad de poder poner mis dones al servicio del Señor. Entonces yo quería continuar. La semana anterior vimos, entre algunas estadísticas, cuál era la razón número uno por la cual la gente se va de la congregación. Y la gente se va de las congregaciones, número uno, por el conflicto. Número uno, la desarrollamos. Hoy lo vamos a continuar desarrollando. Yo quiero hablarle acerca hoy, la prédica de hoy se llama Costumbres en la Comunidad de Fe, parte 2. Vamos a continuar lo de la semana pasada. De 4 razones por las cuales la gente se va de una congregación, pero que no debería de irse. Y vamos a hablar de razones por las cuales sí puedo irme de una congregación. ¿Por qué, pastor, cree que esto es importante? Yo creo que esto es importante porque es algo que tenemos que más que evaluar nuestro corazón, nuestras emociones. Creo que también tenemos que ir a predicar esto a otras personas. Mucha gente, por diversas razones, ha dejado de congregarse. Y yo creo que en este tiempo de la pandemia se ha maximizado la gente que ha dejado de congregarse. Entonces tenemos una responsabilidad doble. Tenemos la responsabilidad de ir a buscar a los perdidos y traerlos al Evangelio de Cristo. Pero tenemos la responsabilidad de ir a buscar a aquella oveja que está sola, restaurarla y traerla de regreso a la casa. Doble responsabilidad. Esa responsabilidad no es de los pastores exclusivamente, es del cuerpo. Y usted, mi hermano, si usted está aquí y usted tiene el Espíritu Santo y usted tiene ese entendimiento de que usted es parte de la comunidad de fe, usted es tan responsable como yo. Usted que está en su casa es tan responsable como yo de traer esto al cumplimiento. Entonces, para darle una introducción muy corta, hoy le quiero hablar de un artículo que leí en una página que se llama Coalición por el Evangelio. Una página que tiene artículos muy interesantes. Lo invito a que, si usted la ha accesado o la accesa, hágalo, y quiero darle la autoría correcta donde vienen los temas. Ahora, no me quedé con eso, los temas en el artículo son muy cortos. Quiero llevarlo a la experiencia que hemos tenido ministerial y a la realidad de este país costarricense, porque creo que todos los países, todos los contextos son diferentes, y creo que debemos de aplicarlo a nuestro contexto. Así que este tema es muy serio, mi hermano, muy serio, porque hay mucha gente que hoy en día no se congrega, no cree en la iglesia, y creo que hay temitas que vamos a tocar que son un poquito sensibles. Entonces, con la mayor seriedad, mi intención de esta enseñanza, lo vimos la semana pasada, tenemos que dejar de ser gente tan emocional y empezar a ser gente más bíblica. Voy a repetir eso. Necesitamos dejar de ser gente tan emocional y empezar a ser gente más bíblica. Si usted lo controlan sus emociones, usted va a ser, como lo dice la palabra, como las olas del mar, inconstante en todos sus caminos. Cuando usted deja que sus emociones lo controlen en sus relaciones, en su vida espiritual, en cualquier área, usted va a ser inconstante. Pero si usted deja que la verdad inamovible de la palabra de Dios lo controle, usted va a pasar a ser una persona bíblica, anclada en principios que son verdad inamovible, porque Cristo es nuestra verdad, la palabra es la revelación de Cristo, y usted va a poder caminar en la fe con propiedad. Así que quiero invitarlo a que ore conmigo, ahí donde está. Vamos a orar y vamos a hacer una oración corta, pero quiero invitarlo a que sea muy sincera. Señor, Padre, que lo que vamos a ver hoy, que podamos, Señor, llevar estas verdades o estos principios bíblicos al cumplimiento. Señor, quita todo orgullo, quita todo conflicto interno en nosotros, toda falta de perdón, toda soberbia para entrar a este tema, y que podamos ir a tu palabra y ser moldeados por ella, Señor, a lo que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Pablo, si me puedes subir un poquito, por favor. Ok, quiero invitarlo entonces a que veamos. Vamos a ver, primero me va a salir un poquitito del tema, pero es para explicar qué es esta generación en la cual estamos viviendo hoy en día. Somos una generación que más que nunca tiene tres características que me parece... No quiero hablar de lo positivo. Yo sé que esta generación tiene cosas muy positivas como la tecnología y un montón de cosas interesantes. Una generación que puede hacer multitasking y un montón de cosas. Quiero hablar de tres características negativas porque lo vamos a poner en práctica en por qué esto está afectando a la iglesia. Número uno, somos una generación poco comprometida. Si somos sinceros, somos una generación poco comprometida. Derek, ¿cómo hace usted para sacar esa conclusión? Si usted ha estado en algún tema de recurso humano o ha estado en contrataciones, como yo lo he estado, usted recibe currículums, usted se va a dar cuenta que la gente dura 6 meses, 9 meses, 1 año, muchísimo, sería muchísimo la gente que dura 1 año en un solo trabajo. Entonces la gente no le gusta estar en una situación. Entregó trabajo, algo no le gustó, se va a otro, se cambia a otro, tuvo un conflicto. Entonces somos una generación de poco compromiso. Si usted es padre de familia y usted sabe que hace un compromiso con sus hijos, cualquiera que sea, usted me va a ayudar a sacar la basura, el compromiso se pierde en 1 semana. No nos gusta estar comprometidos con nada. Y la iglesia está sufriendo dolencias de la falta de compromiso que la gente tiene en todas las áreas de su vida. Tenemos que entender que si yo tengo una base y yo conozco la verdad y conozco la palabra de Dios, yo tengo que moverme y estar firme en verdades inamovibles, porque yo sé que en esa verdad yo camino y no en emotividad y no en razón. La fe no es un tema de emociones. La fe no es que un día usted venga aquí a la iglesia y sienta a Dios y que luego no lo siente, entonces te vas. La fe es un tema de saber y no de sentir. Y usted lo sabe en su espíritu, que esa es una verdad de la palabra de Dios. Entonces prevalece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Usted tiene que estar anclado en la palabra de Dios y no en sus emociones. Somos una generación egoísta. Realmente somos una generación egoísta. Y voy a agregarle otra palabra: consumista. Estamos acostumbrados a que nos den lo que queremos. Hay tenis de múltiples tipos y se pueden diseñar ahí de un tipo y se personaliza y todo se personaliza y el trabajo se personaliza y las cosas se personalizan. Entonces estamos acostumbrados y queremos que la iglesia se personalice a nosotros. Queremos que la persona que predica al frente lo haga como nosotros queremos, que la alabanza sea como queremos, que me reciban como queremos, que todo sea en función de como queremos. Y cuando no me gusta, renuncio, pierdo el compromiso y me voy. Cristo no nos enseñó eso. Cristo tenía razones, siendo el Rey de Reyes, para que todos le sirviéramos. ¿Y qué vino a hacer en la tierra? A servir y no a ser servido. A servir y no a ser servido. Así que nosotros tenemos que entender que cuando nos incorporamos al cuerpo de Cristo, nos incorporamos a servir y no a ser servidos. Y no con la ley del mínimo esfuerzo, mi hermano. Algo que me ha entristecido de este tiempo de pandemia, voy a entrar al tercer punto: una generación individualista. Una generación que pensamos solo en nosotros. Mi hermano, ¿sabe cómo nació este ministerio? Esta iglesia, este ministerio. Cuando jovencillos veníamos aquí los domingos a las 8 de la mañana. 8 de la mañana entrábamos. Empezábamos a acomodar alabanza, acomodamos todo en una iglesia mucho más pequeña, sin aire acondicionado, sin cielo raso. Veníamos a acomodar todo. Después de la iglesia, que salíamos como a la 1 de la tarde, íbamos a almorzar, veníamos, acomodábamos todo, teníamos un concierto, 1 hora de teatro, todos los domingos, hasta las 6, 7, 8, a veces nos íbamos a las 10 de la noche de aquí. Chiquillos como Alonso, Pablo, que viajaban en bus a las 8 de la noche, 9 de la noche, agarrando el bus aquí enfrente. Y hoy nos quejamos por cultos de 1 hora, de 1:15. Me toca servir en 2 cultos. Pastor, estoy tan cansado. Mi hermano, todo lo que está aquí
Ha sido bendición de Dios, sí, pero porque gente se dispuso a trabajar, a dejar sangre, sudor y lágrimas para que usted hoy estuviera aquí cómodo. Mi hermano, tenemos que aprender a vivir una vida de servicio. Es una vida de desligarnos de nuestra comodidad, de desligarnos de lo que nos es fácil, de desligarnos de lo que nos acomoda y entrar en una incomodidad, porque en medio de esa incomodidad es donde verdaderamente crezco. ¿Quiere crecer? Deje de recibir tanto y empieza a dar, porque en el momento donde usted se dispone a dar, el Señor viene a darte. En el servicio es donde crecemos, mi hermano. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque vivimos en una generación con falta de compromiso, egoísta e individualista. ¿Por qué las personas dejan la membresía? Yo creo que hay muchas razones: orgullo, soberbia, las cosas no son como yo quiero, se empiezan a victimizar. Y yo hacía un ejemplo en la reunión pasada. La gente viene, hay gente que viene y te dice: pastor, es que vieras, vengo a otra iglesia, me hicieron tanto daño. Y yo no sé si uno es muy buenazo, pero uno le compra el discurso y uno, pobrecito, quién sabe qué debe estar pasando en esa iglesia. Cuando te das cuenta, esa persona ha pasado por 5, 6, 7, 8 iglesias. Y yo le puedo creer que usted comete un error, 2, 3, digamos ya, los que nos cuesta a veces y somos tercos con el Señor, 3 errores, pero 6, 7, 8 errores, mi hermano, esos no son errores. El problema no es la iglesia, soy yo. Si ya el problema es que siempre recibo lo mismo, el problema no son los otros. El problema es que yo no estoy siendo moldeado a lo que el Señor quiere que yo me moldee. Y yo sé que criticamos muchos a los pastores, y yo soy el primero en criticar a aquel pastor que venga y toque platas de la iglesia, y que aquel pastor se roba la plata. Vea, yo lo critico y lo denuncio en internet, y está mal. Pero ¿qué tal de las ovejas que no se sujetan? De las ovejas que no se dejan moldear, de las ovejas que no quieren perdonar, de las ovejas que hay que estarle jalando las orejas para que vengan a culto 6, 7 años después de conocer a Cristo. De eso no hablamos, porque a todos nos caería el guante. Mi hermano, es tiempo de empezar a ser más bíblicos. Por eso yo empecé la prédica así, por eso espero que no se me ofenda, de verdad, más si usted es nuevo. Pero aquí venimos a predicar el verdadero evangelio. Yo no vengo a alivianar el evangelio. El evangelio es el evangelio. Yo vengo a predicárselo a usted. Y con mi expectativa no es que usted salga corriendo y llorando de aquí, es que usted salga con una vida transformada. Y yo espero que usted salga con una vida transformada. Y yo quiero verlo crecer como creyente, y quiero verlo crecer en la fe. Pero solo lo voy a ver crecer en la fe cuando se predique el evangelio real. Y tenemos que cambiar nuestra actitud, dejar de ser tan chineados, dejar de ser tan difíciles, dejar de ser tan amoldeables a la comodidad y empezar a incomodarnos para el reino. E incomodarnos para el reino de Dios. El reino se va a empezar a extender con la gente que se va a entrar a incomodar en situaciones difíciles, donde vas a ser perseguido, donde te van a insultar, donde te van a tachar de pandereta, donde te van a hacer a un lado. Ahí es donde el reino se extiende. Y hablamos la semana pasada del montón de problemas que se generan en la iglesia. Lo vimos también. Solo a través del conflicto crezco. Quiero repetir eso. Solo a través del conflicto crezco. Porque en el conflicto voy a ver, cuando viene algún predicador y me dice una palabra que me choca, probablemente hay áreas en mi vida que tengo que llevar a Cristo. Tengo que llevar luz. Y tengo que decirle: Señor, perdóname. Porque esa palabra, hay gente que dice: pastor, es que usted tiró pedradas desde el altar. No, mi hermano, es que el Espíritu Santo le está pidiendo a usted que algo sea transformado en su esencia, y lo estás identificando físicamente, y es en tu espíritu donde tiene que haber una transformación, porque donde Cristo toca hay transformación. Entonces, mi hermano, es un tiempo de que evaluemos cuál es nuestro actuar, que evaluemos cuál es nuestra condición. Motivos para no irse de una iglesia local. Número 1, yo no puedo irme de una iglesia porque ahí hay pecado. No puedo irme. Mucha gente se va de la iglesia criticando el conflicto o los problemas que suceden en la iglesia. Yo quiero decirle una cosa. Número 1,
la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital. La iglesia va a recibir gente de todo tipo de condición y con todo tipo de naturalezas. Vas a conocer gente con pecado. Nadie aquí está exento de pecar. Y el que dice que está exento de pecar, dice la palabra, hace mentiroso al Señor. Todos necesitamos de Dios. Todos fallamos. Todos necesitamos su misericordia. Cuidado, y no todos necesitamos todos los días o varias veces al día pedirle perdón a Dios por nuestra condición pecaminosa. Entonces, buscar la iglesia perfecta viene del corazón de una persona que se cree perfecta y quiere entrar en un lugar perfecto, y no lo va a encontrar. No hay iglesia perfecta, no existe. Todas las iglesias van a tener problemas y va a haber gente con pecado. Ahora, yo no estoy diciendo que la iglesia tiene que tratar con liviandad el pecado, y aquí no se ha hecho ni se hará. Pecado es pecado, adulterio es adulterio, fornicación es fornicación, y al pecado se le va a llamar con nombre, y vamos a buscar la santidad de Dios, y vamos a predicar de la santidad. Y hay que entender que sin santidad nadie, no importa el título que tenga, no importa la posición que tenga usted en la iglesia, nadie verá al Señor sin santidad. Así que vamos a hablar las cosas como son. Pero tener la expectativa de que no va a haber problemas es una expectativa equivocada. Usted agarra la carta de Apocalipsis, usted empieza a leer las cartas que se empezaron a mandar a las 7 iglesias. 6 de las 7 iglesias tenían problemas y el Señor los denuncia. Y por eso no les dice, tú en la iglesia de la Odisea es que eres tibio, entonces vete a la iglesia de Esmirna. Eso no dice la palabra de Dios. Dice, quédate, cambia, transforma tu forma de ser, pero establécete, vuélvete al Señor. Pero ese fue el lugar donde yo te puse, y deberíamos de trabajar en eso, mi hermano. 1 Corintios 5:9. Hoy voy a leer mucha Biblia, necesito que esté así, o en carrera si trae Biblia, o que anote los versículos y los revise en su casa. 1 Corintios 5:9. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionen con personas que se entregan al pecado sexual. Esta carta no era para incrédulos, era para la iglesia. Mi hermano, para usted y para mí. Escuche lo que el Señor nos está hablando a través del apóstol Pablo de esta carta que le escribió a Corinto. Que se entreguen al pecado, que no se relacionen con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir del mundo para evitar a esta gente. No puedes evitar relacionarte con gente pecaminosa porque estás en el mundo, es imposible. Usted no puede renunciar a todos los trabajos donde encuentre una persona pecaminosa. Pero, dice el versículo 11, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Hermano, la vez pasada vimos lo que es congregarse. Hay una gran diferencia: pecar y practicar pecado. El cristiano peca, el cristiano no practica pecado. El cristiano no puede practicar pecado, porque el que practica pecado no conoce a Cristo. No conoce a Cristo. Y la Biblia nos está diciendo que nosotros no debemos comulgar, no debemos relacionarnos, no debemos congregarnos, no debemos reunirnos con aquel sabiendo que está en pecado, no se arrepiente y no cambia. Eso es lo que la Biblia nos está llamando. Y mi hermano, esto es muy serio, porque la Biblia nos está enseñando que para usted ser parte del cuerpo de Cristo, para usted congregarse en su comunidad de fe, usted tiene que ser una persona que se arrepienta y que busque santidad. Pero Pablo sigue más adelante en 2 Corintios 6 y dice el 14: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente.
Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré en ellos. Yo seré su Dios y ellos mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Vea qué interesante. Entonces nos dice la palabra, reúnanse con creyentes. No pueden evitar reunirse con gente que tiene pecado y que es mundana, pero no intimen con ellos. Pero no sean íntimos, no sean cercanos a ellos. Mi hermano, si usted es creyente, yo le digo una cosa: usted tiene la responsabilidad de que con todo aquel incrédulo llevarle la fe, porque si usted lo ama, usted le va a predicar de eternidad, le va a predicar de Cristo. Pero si la norma en mi vida es que todos mis mejores amigos, toda la gente a mi alrededor y todos son incrédulos, mi hermano, tarde o temprano esos incrédulos lo van a jalar a usted al mundo. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Mis mejores relaciones deberían de estar en el cuerpo de Cristo. Mi gente más cercana debería ser gente del cuerpo, que comparta no solo mis principios, sino la moral bíblica. Una moral bíblica, una moral cristiana, una moral de mi fe. Y yo no, una vez más, no le estoy diciendo que rompa relación con todo aquel que es pecaminoso. Tenemos que ir a predicar, tenemos que predicarles. Pero si solo con pecaminosos estoy, tarde o temprano voy a terminar ahí con ellos. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Qué debemos hacer si alguien falla? Gálatas 6, 1, 2. No quiero que piense, si fallo me voy de la iglesia. Vea lo que dice, mi hermano. Y esta responsabilidad de la carta de Gálatas no es la carta para los pastores, es la carta para todos nosotros, los creyentes, el cuerpo. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, usted y yo, que somos espirituales, debemos ayudarle a volver al camino recto, con ternura y humildad. No con patadas, no con insultos, no con juicio, no juzgándolo, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Wow. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera a la ley de Cristo. Si alguno falla, ¿cuál es nuestro rol? Vamos y lo restauramos, lo traemos de regreso, lo restauramos, le decimos: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no agrada al Señor, ven de regreso a Cristo, Cristo te ama, te quiere de regreso, arrepiéntete de tus pecados. Eso es lo que deberíamos de hacer. Una iglesia sana debería de llamar al pecado pecado, pero una iglesia sana también debe reconocer que es imperfecta. Entraremos en esa perfección cuando entremos a las bodas del Cordero, mi hermano. Ahí es donde entraremos en esa perfección. Segundo motivo para no irse de una iglesia: temas doctrinales secundarios. Segunda de Timoteo 2, 14 al 16. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Literalmente, pelearse por tonteras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Mi hermano, toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es perfecta y amamos toda la palabra. Pero quiero explicar esta diferencia muy importante. Hay verdades fundamentales de la palabra y verdades, posiciones teológicas, llamémoslo secundarias. Lo fundamental es lo que nos hace hermanos en la fe. Cosas fundamentales: Dios es un Dios trino, la Trinidad de Dios. Dios es tres personas
que son dioses en sí mismo, es Dios en sí mismo, Dios Padre que es Dios en sí mismo, Dios Hijo que es Dios en sí mismo, Dios Espíritu Santo que es Dios en sí mismo, pero no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, ese Dios adoramos, esa es una verdad inamovible. Si viene alguien y dice: yo soy cristiano, pero Cristo no es Dios, mi hermano, yo no puedo sentarme en la mesa con esa persona, yo no puedo comer con esa persona no es mi hermano en la fe. Verdades inamovibles, la palabra es perfecta, es inerrante, es inequívoca, es completa, es suficiente. Si usted viene y le agrega otro libro o dice: es que esto no me gusta, esto no aplica, es que esto es una historia, mi hermano, usted no es mi hermano. Si usted dice eso, yo no puedo congregarme con usted, no puedo compartir mi fe con usted, porque usted predica y adora a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. La salvación es por gracia. Si alguien dice que es por obras, si alguien dice que hay que hacer algo para ser salvo o para ir al cielo, lo siento mucho, pero usted no es mi hermano en la fe tampoco. La salvación es por gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no por algo que yo pueda hacer. Solo hay un intercesor entre los hombres y Dios, se llama Cristo Jesús, eso dice la palabra. Alguien viene y dice: yo oro a otra persona, a otra deidad, a otra situación. Mi hermano, lo siento mucho, pero eso no dice la palabra de Dios. De verdad, eso hay que ir a buscarlo a la Biblia, hay que ser más bíblicos, que ir a la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hay temas interpretativos, porque el original permite esa interpretación. Entonces hay unos que creen que las lenguas son de una forma, otros creen que son de otras. Hay unos que creen que los discípulos hacen de una manera o que se hacen de otros. No están negando la esencia de la Biblia, no están negando que hay dones, no están negando que hay discípulos, pero tienen perspectivas diferentes. Yo debería de quedarme en la misma iglesia, porque si no puedo quedarme en la misma iglesia, si tengo una perspectiva diferente, ¿sabe cómo se llama eso? Orgullo. No quiero sujetarme, no quiero cambiar, quiero ser como soy, no quiero que la gente cambie. Y yo le tengo una noticia, y si usted está en su casa, de verdad le tengo una noticia: nunca va a encontrar una iglesia donde la persona que está enfrente crea todo exactamente igual que usted. Nunca la va a encontrar. Tenemos que aprender a sujetarnos los unos a los otros, amarnos a pesar de nuestras diferencias. Si todos fuéramos iguales, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Todos tenemos perspectivas diferentes y tenemos que sujetarnos a su palabra y sujetarnos al cuerpo de Cristo. Número 3, yo no me puedo ir de una iglesia porque hay falta de unidad. No puedo irme. Quiero invitarlo a que lea esto conmigo. Proverbios 6. Ojo lo que como el Señor habla de los que traen división. Ojo lo que el Señor dice. El Señor dice que Él aborrece. Ojo la palabra. No es así, una palabrilla, no es: el Señor no le gusta, no le cuadra. No, aborrece. 6 cosas aborrece Jehová. Proverbios 6, 16. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra división, discordia entre los hermanos. El sello de un cristiano, usted evalúa un creyente por 2 características. De verdad, esas 2 hablan de cómo la Biblia ha calado en su esencia y lo ha llevado a la práctica: amor y perdón. Esos son los 2 frutos que usted debería de caracterizar un cristiano. Cristiano que ama a su prójimo, que ama a Dios, que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que ama el ministerio, que ama a la iglesia. Y un cristiano que entiende que va a haber errores y es rápido para perdonar, y es rápido para pedir perdón, y es rápido para decir: me equivoqué. Ese es un cristiano que de verdad está representando a Cristo, porque el amor es la herramienta para que la unidad se preserve. Efesios 4:1. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz.
Mi hermano, hay mucha gente que llega a la iglesia a criticar la unidad. Es que en esa iglesia no hay unidad, porque en esa iglesia nadie me llama para salir. Mi hermano, agarra el teléfono usted, llama a alguien y sale usted. ¿Por qué tenemos que quedarnos esperando que alguien se le ocurra llamarnos? Que el que quiere amigos, dice la Biblia, que se muestre amigo, que haga algo al respecto, que agarre el teléfono y llame, que invite a alguien a su casa. Es que nadie me invita a la casa, invítelo usted. Es que nadie hace actividades, hágalas usted. Esto no es un mensaje para los pastores. No hay una carta escrita para los pastores directamente o para los líderes. Es para los cristianos. Y usted es tan cristiano como yo. Usted tiene el espíritu como yo. Actuemos, mi hermano. Critiquemos menos y hagamos más. Nadie me ha llamado. Mi hermano, madure. Sirva usted. Y si necesita una llamada, llame a su pastor y se lo dice. Vea, en las relaciones, si usted está casado, usted sabe que el 95% de las veces uno espera algo de su esposa o de su esposo, y usted espera que su esposa actúe como porque se le prendió el bombillo de la necesidad que yo tenía en ese momento. Y así no es la vida relacional. Hable. Mi amor, vieras que es que me hubiera gustado que me lo preguntaras así. Se solucionó el problema. Pero en la iglesia esperamos que el pastor sea el iluminado que se le ocurrió todo lo que usted necesitaba en el momento donde usted lo necesitaba, a 200, 300, 500 personas. Hable. Ahora, si usted habla y nadie lo atiende, ahí sí lo entiendo. Si usted de verdad la pulsió y nadie lo atiende, entiendo. Pero nos vamos con, es que nadie me buscó nunca. Pero fuiste a decirle que nadie te buscó nunca. Fuiste a hablar. Tenemos que madurar. De verdad tenemos que madurar como creyentes. Por no sujetarse a la autoridad. Mi hermano, nadie debería irse a la iglesia por no poder sujetarse a la autoridad. Eso es un corazón rebelde. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus líderes espirituales, dice Reina Valera. Obedezcan a sus pastores y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Mi hermano, hay características que tiene que tener un pastor. Un pastor no debería meterse a obligarlo a usted a que haga cosas. Yo nunca lo voy a hacer, nunca. Yo le voy a enseñar a usted la Biblia, yo le voy a enseñar la palabra. Cuando usted vaya a consejería, yo le voy a decir, esto es lo que usted debería hacer bíblicamente hablando. Y le voy a dar un consejo, pero no lo voy a obligar. Yo cumplo con mi Señor y le rindo cuentas a la medida en que yo lo guíe a usted a la palabra de Dios. Si usted decide hacer lo contrario a la palabra de Dios, usted es el que le va a usted es el que le va a dar cuentas a Dios de su decisión. Es usted, no yo. Usted es el que va a vivir las consecuencias de su vida, no yo. Entonces, los pastores no podemos ser autoritarios. No, no deberíamos de ser autoritarios. Deberíamos de ser pacientes, amorosos, de ser personas bíblicas, de guiarlo a usted, sí, de exhortarlo cuando hay que exhortarlo, pero bíblicamente y en amor, no en autoritarismo. Pero también hay gente que quiere ser cuidada y no se sujeta. Yo necesito ser cuidado, es que ahí nadie me cuida. Mi hermano, pero tenés 5 años en la iglesia, 6 años, y todavía hay que estarle jalando sus orejas para que vaya a culto. Tenés 5, 6 años, 7 años en la iglesia y todavía no sirves en nada. Vinimos a servir y no a ser servidos. Un pastor que vale la pena sujetarse es un pastor que vive conforme a la palabra. Primera de Timoteo 3 dice: un hombre que es fiel a su esposa, que tiene control propio, que tiene buena reputación, que recibe visitas, que recibe huéspedes en su casa, que tiene la capacidad de enseñar, que no se emborracha, que no es violento. Mi hermano, si usted tiene un líder, un discipulador, un pastor que es así, hónrelo, hónrelo, bendígalo, ámelo. Si tiene un pastor que más bien vino a servirlo a usted y no a servirse de usted, hónrelo, bendígalo, ámelo.
Cuatro razones vimos. Ya voy a terminar. 4 razones. Una, no puedo irme de la iglesia porque hay pecado. No puedo irme por eso. Número 2, no puedo irme de la iglesia porque no puedo sujetarme a los líderes o a los pastores de la congregación. Número 3, no puedo irme de una iglesia porque hay falta de unidad. Número 4, no puedo irme por temas secundarios. No puedo. Ahora, ¿cuándo sí puedo y debo irme de una iglesia? Número 1, cuando hay un evangelio diferente al evangelio de Cristo. Gálatas 1, versículo 6 dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Quién los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Mi hermano, un evangelio de la prosperidad no es el evangelio de Cristo. Quiero hablarlo así. Hoy quiero hablarlo rajatablas. Un evangelio que le dice: pacte, siembre, y entre más siembre, más va a recibir del Señor, no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que usted recibe por gracia, recibe porque Él le ama, recibe a pesar de que no le dé nada, recibe a pesar de que no entregue. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Un evangelio humanista no es el evangelio de Cristo. Un evangelio donde está centrado en empodérese, levántese, actúe. Usted va a recibir bendiciones, usted va a ser la mejor versión de usted mismo, siga su corazón. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es. El evangelio de Cristo dice: sujétese. El evangelio de Cristo aquí dice: quiere estar en posiciones altas, póngase en la posición más abajo. Usted quiere llegar a cosas grandes, sirva a los demás, entréguese. Usted va a ser perseguido, usted va a ser atacado. Ese es el evangelio de Cristo. No trata de mí, trata de Él. No trata sobre mí mismo, trata sobre su honra. No es honrarme a mí, es honrarlo a Él. Un evangelio de Cristo no es un evangelio positivista. Declare y recibirás. Piense positivo y usted va a recibir. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es sufrido. El evangelio de Cristo es pasar por situaciones de conflicto. El evangelio de Cristo es entender que en medio de la prueba, ahí está el Señor con nosotros. Ese es el evangelio de Cristo. Pero no es que no vamos a tener pruebas. Una iglesia, tengo que irme cuando la doctrina fundamental se va. No voy a entrar mucho en el tema, pero cuando principios como los que vimos se están predicando contrarios, ahí usted tiene que levantarse e irse, porque se está predicando otra cosa. Usted tiene que ir de una iglesia cuando me cambio de residencia. Y sé que tal vez es obvio, me voy a vivir a otro lugar largo, es obvio, pero hasta la Biblia enseña de eso. Romanos 16, no voy a ir, habla de una mujer que se llamaba Febe, que se cree que fue la mujer que llevó la carta de Romanos a Roma. Y esa mujer estaba en otra iglesia y Pablo la encomienda a ir a Roma y les dice: ¿sabe qué? Recíbanla de la mejor manera, porque ella va a empezar a congregarse ahí, porque se va a ir para allá. Es lógico que si tal vez me voy a vivir a un lugar lejos, ya no puedo estar aquí. Pero es que pasan cosas rarísimas, que la gente se va a vivir lejos, pero se mantiene como atada a la iglesia. Y ahora sí, me conecto en vivo y solo desde lejos, y esa es mi iglesia. Mi hermano, si los pastores ni siquiera lo conocen, o si usted ya no está rindiendo cuentas ahí, esa no es su iglesia. Busque una iglesia local, vaya y sujétese. Vaya y siembre en esa iglesia, vaya y sirva en esa iglesia local. O porque la iglesia carece de un liderazgo modelo que es contrario a la palabra. Cuando alguien viene y lidera, pero lidera con principios anti la palabra de Dios. Quiero cerrar con eso. Ahora sí, quiero invitarlo a que usted ore conmigo. Quiero hacerle 3 preguntas que nos lleven a meditar. Tal vez hoy no es la prédica más emocional, pero una vez más, yo creo que esta iglesia no se mueve por emociones, se mueve por la palabra de Dios. Así que quiero invitarlo a que medite en 3 cosas. Número 1, ¿has sido descuidado o perseguido? Si la respuesta es sí, y me refiero por el mismo cuerpo de Cristo, mi hermano, yo también lo he sido. Y aquí estoy, sirviendo al Señor,
porque mi primer lugar no es mis emociones, mi primer lugar no es querer salir corriendo aunque me dé cuenta que gente que yo amo me ha dado la espalda o habla mal de mí. Incluso hasta hoy en día yo no quiero salir corriendo. Yo estoy aquí porque yo estoy aquí por el Señor. Yo estoy aquí por lo que Cristo hizo y no por mis emociones. Mis emociones se las entrego a Él y Él las va a transformar. Mis emociones, yo actúo bíblicamente y Él me va a llevar a sanidad, y Él me va a llevar a perdonar, y Él me va a llevar a reconciliación. Pero yo no estoy aquí por mis emociones, estoy aquí por Él. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Si has tenido un conflicto, perdona. Si le guardas rencor a alguien, ve y le pides perdón. Le dices: ¿sabes qué? Me dañaste, quiero soltar esto. Seamos bíblicos, seamos prontos por el perdón. Número 2, ¿eres un buen ejemplo de oveja? ¿Eres un buen ejemplo de oveja? ¿Eres una persona sujeta? ¿Eres una persona responsable? ¿Eres una persona que viene a la iglesia pensando en dar y no en recibir? ¿Eres una persona que ha sido y ha llevado a la práctica las enseñanzas de Cristo? Yo le decía en la reunión anterior, y quiero ser muy honesto, cuando hablábamos de las generaciones, de generaciones egoístas, individualistas, mi hermano, si pasamos por toda la serie de predicaciones del evangelismo y usted no le predicó a nadie, usted es la descripción de esa persona egoísta e individualista y falta de compromiso. Y yo no quiero que esta serie termine igual, porque tenemos una responsabilidad. Ya no solo vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a restaurar a los que se han ido perdiendo. Vamos a hacer doble trabajo. Vamos a hacer doble trabajo, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos. Vamos a hacer doble trabajo. Y yo creo que esta casa nació para crear obreros, servidores, gente que va a ir y de verdad va a decir: voy a ir a restaurar a esa persona. Yo no sé por qué se habrá ido enojada, pero voy a ir a traerla en el amor de Cristo. Voy a ir a exhortarla en el amor de Cristo. ¿Somos un buen ejemplo de oveja? Y número 3, creo que la más importante por el tiempo que estamos viviendo: ¿qué valor le damos a nuestra iglesia local? ¿Qué valor? Ayer hablaba con un hermano que tengo tiempo de no verlo, lo estaba invitando a que regresara a la iglesia. Me decía: es que estoy tan ocupado. Y yo le decía: mi hermano, ¿qué va a pasar cuando se venga una pandemia peor y ya no puedas volver a la iglesia? No te va a hacer falta los hermanos, no te va a hacer falta el saludo, no te va a hacer falta el abrazo, no te va a hacer falta cantar todos juntos. A mí sí, mi corazón se duele cuando no estoy con mis hermanos. Y yo creo que tenemos que valorar nuestra iglesia. Si usted me está viendo por internet, valore su iglesia local. Si usted está sin iglesia, venga, lo recibimos. Pero si usted está en una congregación, valore su iglesia, valore su pastor, valore la gente que Dios puso ahí. Quiero cerrar orando. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Señor, Padre, que esta no sea una enseñanza para motivarme a volverme a ir a otra iglesia, a menos que verdaderamente esté haciendo algo en contra de las Escrituras. Que sea una motivación para volver a mi iglesia, que sea una motivación para congregarme con más empuje, que sea una motivación para ir a la iglesia con una actitud distinta y con un corazón distinto, que sea una motivación para volverme a ti y servirte a ti y entregarme a ti, Señor. Que sea una motivación para entender que mi razón de estar aquí es Cristo Jesús, y que en medio del cuerpo yo vine a crecer, y que en medio del cuerpo yo voy a tu palabra, Señor, y me sujeto a ella y hago mías las palabras de David y le digo: alma mía, alaba a Jehová, emociones alaben a Cristo, pensamiento alaba a Cristo. Mi espíritu gobierna, el Espíritu Santo gobierna mi vida y no mis emociones y no mi razón. Es el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos despedimos aquí de la gente de internet y también de usted que está en la casa. Gracias por venir, fue una bendición tener